Hoy es 25 de abril del año 2014. Amado Padre, estamos enfrente del trono de gracia de usted en espíritu para pedirle, suplicarle que nos esté abriendo los ojos del entendimiento para que podamos crecer en conocimiento y sabiduría, no ser solamente un oidor, sino un hacedor, que podamos aprender estas doctrinas que son esenciales, son básicas, para que podamos crecer más y más, seamos fortalecidos, como dije hace un rato, en el hombre interior. Le pido todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, le pido la guía de su Santo Espíritu, guiado por su santa palabra. Amén. Estamos entonces en la parte segunda, que vamos por el día de hoy, vamos a culminar con esta pregunta 14, que dice así: ¿qué es el pecado? Bueno, no voy a hacer un estudio exhaustivo sobre esto, porque podría hacer una prédica, hablar sobre esto, buscar materiales y muchas cosas, ¿no? Estamos haciendo un estudio de catequesis, ¿no? Son enseñanzas, doctrinas esenciales, así que no voy a profundizar en demasía, pero vamos a tratar de saciar un poco esta pregunta que nos levanta acá el catecismo. El catecismo nos da una respuesta en los textos bíblicos. Después yo voy a agregar algunas cosas que son apartes, pero bíblicas. Dice así la respuesta: el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Entonces nos dan hasta dos respuestas al catecismo. El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Entonces el pecado es eso, la falta de conformidad, de no conformarse, no llegar a la estatura, a lo que demanda la ley, lo que ordena la ley de Dios, o la transgresión de ella, o transgredir. Si la ley dice algo de Dios, amarás a tu Dios como con todo tu alma, tu corazón, pero nosotros tenemos otros dioses, o tomamos el nombre de Dios en vano, le decimos, como he escuchado a mucha gente que le dice, ay Diosito, otros se atreven a blasfemar y lamentablemente sin darse cuenta le dicen barba. Eso es una terrible... Yo, como voy a explicar el domingo, yo correría en la presencia de alguien que diga eso, porque por medio de que no caiga la ira de Dios en este momento o más adelante, pero hay gente que se atreve a decirle eso a Dios. Entonces, sin darse cuenta, por ahí transgreden la ley de Dios, diciendo Diosito, y bueno, o no amar al prójimo como uno mismo, no codiciar. Podemos hablar muchísimo, hasta podríamos dar una definición teológica, qué quiere decir hamartía en el griego, podríamos buscar el significado en el hebreo, y nos tendríamos un montón de cosas, ¿no? O decimos quiere decir errar el blanco. Bueno, pero no voy a hacer eso. Voy a leer los textos bíblicos y voy a tratar de una explicación para que podamos, para nuestras conciencias puedan entenderlas bien. Levítico 5:17 dice así: finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabienda es culpable y llevará su pecado. Esta está respondiendo la primera parte, que ese pecado es la falta de conformidad a la ley de Dios. Entonces Levítico 5:17 nos está respondiendo, está diciendo que es así: finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlas a sabienda, es culpable y llevará su pecado. Entonces, aún sin saberla hacerlas, la persona es igual culpable de eso, ¿no? Por eso te dije, no puedo hacer un estudio exhaustivo de esto, pero hay personas que por ahí pecan y no saben que están pecando y violando la ley de Dios, pero son culpables. Dicen, ay, el día de mañana yo no sabía. Pero podríamos hablar de esto como en Romanos 2, en adelante, 2:14, en adelante nos muestra bastante, o sea, el libro de Romanos, que dice que Dios puso la ley en su corazón, en su mente. Preguntarle a alguien si dice, ay, adulterar está mal, no, lo he hecho, sí, pero sabe, en su corazón sabe que robar que está mal, adulterar está mal, quedarse con el vuelto de otra persona está mal, hablar mal de la persona está mal. Entonces, la ley está escrita en su corazón, aunque no supiera, ellos tienen en su corazón escrita la ley, ¿no? Bueno, vamos a frenarlo ahí, y en Santiago 4:17, si no se hace largo. Santiago 4, versículo 17, dice así: y al que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. Eso también es pecado. Cuando nosotros sabemos que podemos hablar de muchas cosas, no sé, de que, a ver, ¿qué podríamos hablar? De que debemos congregarnos, ponele. El domingo Dios dice que debemos guardar un día para Él. 7 días, o sea, 6 días, o sea, lo usamos para nosotros, no quiere decir que vamos a divertirnos y el domingo vamos a venir como religiosos, no está hablando de eso, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando en espíritu y en verdad. Solo que el domingo nosotros guardamos el día del Señor, que es venir, congregarnos, estar juntos como hermanos, escuchar la palabra, que es, vamos a decir, de todo el servicio, lo principal, o sea, sabemos que es las escrituras, escuchar y no tener comunión con los hermanos, y no lo queremos hacer, eso no es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ah, justo me vino alguien, y justo estaba por ir, pero es pecado. Yo tengo que buscar durante la semana, estudiar la palabra de Dios, pero, tenía que trabajar primero. Vos entendés que la familia, Señor, ¿con qué le debe comer a mi familia? Es pecado. No pondrás nada delante de tu Dios. Puedo venir después, cansado, como sea, mirar la tele, estudiar la palabra de Dios, tener mi devocional. Pues el que sabe hacer lo bueno, dice Santiago, y no lo hace, le es pecado. Dios te bendiga, aleluya, hermano, que te vaya bien. Pero no lo ayudé, es pecado, sabías que tenía que hacer lo bueno y no lo ayudaste. Entonces, podríamos hablar y hablar, y eso. El cristiano, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Recién estaba hablando del inconverso, que por ahí él no lo sabe, como decía el de Levítico, pero al no saberlo igual es pecado, quiera que no quiera, ante el tribunal de Dios, y más a una persona se le predicó el Evangelio, le predicó el Evangelio y no quiere saber nada, y dice, sí, en ese momento tenés, no, te es pecado, ¿no? Podríamos hablar y hablar sobre esto. Primera de Juan 3:4 creo que es la definición, no sé si es más acertada, pero creo que como que nos traen un poco más de luz sobre lo que es el pecado. Primera de Juan 3, versículo 4, la cosa está a lo último, creo. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, todo aquel que comete pecado, ¿no? O sea, que no se conforma a la ley de Dios, no hace lo que la ley demanda o transgrede la ley de Dios, dice que infringe también la ley, pues es pecado, es infracción de la ley. Entonces, ¿el pecado qué es? El pecado es la infracción de la ley, ¿no? Ahora acá en Mar del Plata, bueno, en Buenos Aires también, creo, en Mar del Plata salió una nueva ley. A mí no me gusta. ¿Por qué? No es porque digo, hoy quiero ser un rebelde. Romano 13 dice que sujetarme a las autoridades que ha puesto Dios y no me sujeto a aquellas que fueron ordenadas por Dios. Me estoy haciendo hacia rebelde ante Dios porque Dios la ha puesto, ¿no? Tanto para el beneficio como para castigar el pecado. Bueno, pero ¿qué sucede? Pero hay que poner un chalequito ahora brillante que me lo tuve que cobrar por 45 pesos. Gano 3.000 pesos, yo me sale 45, casi es un 5%, diría, de mi sueldo. Serían $500 para que se entienda lo que yo gano por mes. Y me tengo que poner un cosito en la espalda, la patente en la espalda, y en el casco me tengo que poner, pero eso me demanda la ley. Y si yo no lo hago, ¿qué sucede? ¿Es transgresión de qué? De la ley. Porque ¿qué me va a hacer de tránsito? Me decía, no tenés plata, está bien, yo te entiendo. Mira, sí, toma, me dice. 2.000 pesos son más o menos, ¿no? Casi el 80% de mi sueldo. ¿Y con qué la pago? Entonces, ¿qué sucede? Infracción de la ley. Bueno, lo mismo sucede con Dios. Hay una ley, o sea, que aquellos que no se conforman a lo que Dios manda están infringiendo la ley del Dios soberano que ha puesto. No es para salvación, sabemos, ¿no? Esto que está diciendo. Pero eso es la infracción. Alguien que está infringiendo la ley, alguien que está siendo rebelde ante la ley de Dios, que Dios demanda algo. Bueno, lo mismo sucede si yo no quisiera hacer eso, que es el chalequito de la moto, y no lo quiero hacer, y digo, no lo hago. Y hago pucherito, lo que quiera, pero eso no me va a librar del castigo, el castigo cuando me venga la multa. Hasta puedo ir preso, me parece que salió ahora, ¿no? No sé cuántos años, pero lo que sucede es eso. Un par de meses, bueno, pero estaría mal, incluso para un ministro, o sea, hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo sucede con la ley de Dios. Alguien que sabe hacer la voluntad de Dios y no la hace, entonces está infringiendo la ley. Vamos a decir, es no sé, como si sería un anarquista, podría decir la palabra, un rebelde sería quizás más
¿eh? Entonces, vamos a decir, el primer pecado que Adán cometió fue esto de intentar separar, o sea, separarse de la palabra de Dios, de la palabra de Dios que él le había demandado que guardara a Dios, o sea, que era que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué sucede? Que cuando Adán, estuvimos viendo en el estudio anterior, él busca, o sea, por medio de él interpretar o hacer una interpretación propia, vamos a decir, querer adquirir conocimiento aparte de la palabra de Dios, porque Dios le había ordenado y le ha dicho que guardara eso. No importa si entendemos, ay, pero yo no sé por qué quiere esto y que no quiere aquello. Yo a veces me suceden cosas y no entiendo por qué. Son cosas cristianas. A veces yo espero que hay hermanos, cosas, publicaciones, literaturas cristianas que espero que me lleguen y no llegan. Se pierde, el correo argentino se las queda, otras no sé qué. Y yo digo, ay, pero Señor, y no las entiendo. No entiendo por qué. Entonces busco una interpretación para mí. Voy a intentar hacer algo de esta forma, a ver cómo eludir. No sé lo que es Dios. Entonces, pero Adán buscó, él me dice, bueno, espera en mí. Entonces, que Adán no quiso. Adán quiso hacer por cuenta de él y tener una interpretación privada, interpretar, adquirir conocimiento, vamos a decir, del bien y del mal, y no de lo que le había ordenado Dios. No quiso ser sumiso, podríamos decir, a la palabra de Dios. No se quiso estar sumiso, y lo que sucede, eso transgrede él y comete el error, nosotros o sea, no es error, vamos a decir, como muchos le dicen, no, es un error, se llama pecado. Y eso es lo que sucede al usar la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Al hacer eso, la razón, vamos a decir, del hombre, o sea, lo que él quiere, la razón es entronada, vamos a decir, en la mente del hombre, porque él quería encontrar respuesta o querer explicar por medio de razonamientos humanos, y no por la palabra de Dios. Y esto es lo que busca, vamos a decir, el diablo, quiere entronizarse en el corazón, porque él ya lo logró, porque todos ahora nacen pecadores, ¿no? Es entronado en el corazón del hombre, por eso que cuando Cristo viene tiene que echar al hombre fuerte que está reinando en el corazón del hombre, ¿no? Podríamos hablar mucho sobre esto, o sea, sobre este tema, quizás más adelante podamos hablar un poco más. Nosotros vamos a decir de la doctrina que nosotros le llamamos la total depravación del hombre, ¿no? Bueno, estamos hablando de la doctrina del pecado. Así que si hablamos de la doctrina esto sea fuera de catequesis, ¿no? Porque todo esto no está en el catecismo, estoy agregando cosas yo. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de pecado podemos hablar también de las doctrinas de la gracia, que hablamos de la total depravación del hombre. Por eso decimos que el hombre a partir de ahora ya no tiene más libre albedrío. No queremos decir, vamos a decir que la naturaleza humana entera está completamente pervertida, no hay nada bueno en él, o sea que vamos a decir que cada parte, vamos a decir, es contrariamente a la de Dios, o es completamente rebelde, sino lo que estamos diciendo nosotros ahora es que la naturaleza, vamos a decir, fue corrompida, fue contaminada. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de la depravación total. Cuando ya hablamos del Tulit una vez, los 5 puntos calvinistas, explicamos esto que muchos mal entienden cuando nosotros hablamos de la depravación total. Creen que nosotros decimos, ¡ay, somos todos Hitler! No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que el pecado contaminó, vamos a decir, al ser humano, todo el uso mente, voluntad, está completamente... vamos a decir, en sí habla más de lo que ha causado el daño, más que la gravedad. En sí es, ¿cómo puedo explicarlo? Es como con una gotita, siempre decimos, le pones una gotita de cianuro en un vaso de agua y no lo vas a tomar. Pero ¿qué sucede? Que dice que está todo, no, está contaminado, ha perdido, vamos a decir, se ha declinado, o sea, ¿no? ¿Cómo dice Génesis 5? Dice que el corazón del hombre es que continúa a hacer el mal, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Que el pecado fue, o Satanás, el pecado, vamos a decir, en sí envenenó la naturaleza del hombre, en sí por completo, ¿no? Pero en sí, si no fuera, nosotros creemos por la gracia, no es por la gracia, vamos a decir por la gracia común de Dios, podríamos decirle, el hombre se podía ser completamente malo, corrompido. Vos decís, ay, ¿cómo pueden hacerle eso a un chico? ¿O cómo pueden hacer esto? Claro, porque es la naturaleza. ¿Qué viene hace Satán?
matar, robar y destruir. Si no fuera por él, si no fuera por Dios, perdón, se perdía hasta los escogidos. Entonces, ¿qué sucede? No me quiero ir mucho de esto. El pecado hace eso, ¿no? Podríamos hablar un poco más sobre esto, la contaminación, vamos a decir, la corrupción, o lo que nosotros le llamamos la total depravación, ¿no? O sea, depravación total, le decimos nosotros, ¿no? Pero en sí es lo que hace el pecado, ¿no? Eso es el pecado. Cuando hablamos también de la doctrina bíblica del pecado, o sea, la naturaleza, vamos a decir, de la caída, la esencia o la definición del pecado, podríamos decir que en sí consistió en que Adán transgredió la ley, ¿no? Adán en sí viola lo que Dios le había mandado, las obligaciones que le había puesto sobre él, como lo que él tenía que ser representante en el paraíso, ¿no? Eso es lo que hace, él no respeta las obligaciones que Dios le había dado puesto, también le había puesto en su corazón, como dice Romanos 2, que no tengo tiempo de hablar. Y el mandato específico que solamente un solo mandato que le había dado, ¿cuál era? El que le había mandado o le había revelado que respecto al árbol no comiera, ¿no? De eso. Y eso es lo que sucede, ¿no? Cuando hablamos o queremos hacer una definición de lo que es el pecado, podríamos decir que es una rebelión contra la ley y la transgresión o desobediencia de la misma, de la ley. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Podríamos ir a Romanos 2:12 al 15, Romanos 4:15, Romanos 5:13 y 1 Juan 3:4, que 1 Juan 3:4 ya la leí, fue el texto que saqué para leer, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseña el catecismo, ¿no? El pecado es cualquier falta de conformidad a la ley de Dios o la transgresión de la misma, ¿no? Eso dice el catecismo. Perdón. Entonces, el pecado podríamos definirlo también como una autonomía. Creo que esta definición está buena. Cuando hablamos de una autonomía, sí queremos decir que la persona, o el ser, o el yo, desea ser una ley para uno mismo. O, en sencillas palabras, lo que desea es, quiero ser independiente de Dios. Eso es lo que quiere él. No quiero que Dios me gobierne, no quiero que Dios sea supremo en mi vida, quiero el Salvador, pero no quiero el Rey, quiero que no gobierne mi vida, y tampoco su ley, porque ahora es por gracia, y como es por gracia, está todo bien, ¿no? No debemos ir a los extremos, ni por ley, ni más difícil, no decir, solo gracia quiere decir que soy la ley no existen más los 10 mandamientos, puedo hacer lo que quiero, no, y tampoco por ley que haciendo ciertas cosas puedo yo llegar a ser salvo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Podríamos explicarlo así, también podríamos decirle, como dije, que es una autonomía, ¿no? ¿Y qué es esto? Que yo, autonomía, nunca viste cuando ponerle a alguien quiere trabajar y ser independiente, vos tener un local y decir, yo quiero tener una guardería y cuidar a chicos, pero no depender de los demás, o yo quiero hacer esto, o vigilancia, no dependo de los demás, yo voy a tener mi propio negocio, bueno, eso es una autonomía propia, no depender de algo, eso podría decir también el pecado, no quiere estar sujeto a Dios. Agustín, desconocido, ¿no? Agustín de Hipona, él una vez dijo, la primera ruina del hombre fue su amor a sí mismo, ¿no? Fue cuando él se empezó ahí termina la cita de él, ¿no? Pero es cuando se empezó a amar a uno mismo, ¿no? En sí, cuando hablamos de pecado, también podríamos decir que el pecado se podría deletrear como Y-O, yo. Yo me acuerdo que antes de ser cristiano decía primero yo, segundo yo y tercero pues se empezó yo. Entonces la ley de yo. Siempre importaba yo. Si algo sucedía, primero salí corriendo era yo. Entonces, ¿qué sucede? Sí, eso es el pecado de egoísmo. ¿Nunca viste el gato? Fíjate el gato y el perro. El perro vos le podés pegar, hacer lo que quieras, después decir, ¡y! Vuelve de nuevo con la colita ahí. El gato, fíjate que el gato le gusta, que busca su primer lugar, está calentito, querer comer, que le hagas mismo. Él busca todo para él, es egoísta. El perro no. El perro le podés pegar, todo lo que quieras, por el bichito siempre te va a mover la colita. Él es fiel.
A pesar de la circunstancia, del frío, pase hambre, lo que sea, hasta el perro puede ir y llorar y morir en la tumba de un dueño. Pero el gato no, el gato tiene que buscar otro que le dé comida enseguida. Eso es el pecado. Es un ejemplo vago, pobre, débil, pero para poder decir, es eso, es el amor, vamos a decir, el amor que se tiene a uno mismo, ¿no? Lástima que hoy muchos predicadores enseñan de eso, ¿no? Dice, debes amarte, querés cuidarte, y empiezan a hablar como una autoestima, ¿no? Y eso, ¿sabés que están predicando muchos de ellos? El pecado. O sea, eso, de amarte, porque la ley no dice eso. La ley que dice, amarás a tu Dios como por sobre todas las cosas, ¿no? Con el corazón, con el alma, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se puede resumir la ley. Entonces la ley, vamos a decir en sí, el pecado, muchos creen que como hoy leí lamentablemente una señora que puso, ¿no? Creen que son libres, o sea, no, pero no sos libre cuando cantás la canción a mi manera, no sos libre. La Escritura dice que estás preso, conoceréis la verdad o a la libre. Solamente Cristo te puede libertar del pecado. En sí no estás libre cuando haces las cosas que querés en el mundo. Estás preso de Satanás, porque Satanás te tiene preso. Eso es el pecado, estar preso. Y la ley de Dios en sí es una ley, vamos a decir, ahora es una ley de libertad, como dice el Salmo 119, 45 y Santiago 1:25 y Santiago 2:12. No sé si han leído a Santiago, no sé si tengo tiempo de ir, pero cuando vamos ahora en Santiago, Santiago nos dice, en Santiago 2 dije recién, Santiago 1:25 dice así, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siente oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En el 2, versículo 12 dice así hablar y así hacé, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ahora Cristo está hablando de los cristianos, ¿no? Nos ha hecho libres, no solo que estamos bajo el yugo de la ley, sino que ahora el espíritu de vida que habita dentro de nosotros nos permite hacer las obras de la ley, no para ser salvos, sino que ahora por medio de él. Nosotros hemos sido librados del poder, por supuesto que queda un remanente, pero antes no tenías esa lucha contra el pecado, ¿no? Has sido libertado, Dios te ha dado herramientas, te ha dado escudo, el yelmo, la palabra de Dios, le podés combatir, antes no le combatías, ¿por qué? Porque estabas preso bajo él. Yo sé qué sucede, el pecado no es tanto una libertad como ellos creen, sino que están presos. ¿Qué dice? Segunda Timoteo 2:24-26 dice que debemos predicar con espíritu de mansedumbre, quizás Dios le saque el lazo por el cual Satanás le tiene cautivo, le tiene preso. Entonces Satanás lo tiene preso. Vemos que el pecado es una esclavitud. Entonces eso es lo que viene a hacer Cristo, viene a salvar a aquellas personas que están esclavizadas por el faraón, por el pecado, por los vicios, por todas esas cosas. Eso es el pecado, no es una libertad como muchos dicen, yo quiero que mi hijo estudie, haga esto para que no sea... y eso es ninguno, no te puede llegar a salvar en ningún estudio de nada, no te puede llegar a salvar nada. Porque dice que nadie puede buscar a Dios, Romano 3:10 dice que no, nadie que le busque, nadie conoció a Dios, dice Romano 3. Ningún conocimiento en la facultad, no estoy diciendo, no estoy negando que no estudien los chicos, pero ningún conocimiento, padre, que vos te pongas a tu hijo en la facultad, ningún conocimiento que lo hagas de estudiar a la secundaria, que lo tienen que hacer, por supuesto, tienen que capacitarse, estudiar, pero ninguno de ese conocimiento va a poder conocer la verdad, porque dice que nadie conoció a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Es solamente por medio de Cristo que podemos llegar a conocerle a Dios, que nos revela a Dios. Entonces, ¿se puede llegar a entender un poco la definición, o sea, de qué es el pecado? El pecado en sí se podría resumir que es el amor a mí mismo. A mí no me importa nadie, a mí no me importa lo que es Dios, a mí no me importa mi prójimo, no me importa nada de eso. Quiero hacer lo que yo quiero, serían sencillas palabras. A mí lo que a mí me agrada, a mí me gusta mirar mucha tele, a mí me gusta escuchar mucha música, a mí me gusta tener amigos del mundo, a mí me gusta, es muy posible que entonces Satanás te tenga preso todavía en esa área o todavía no seas convertido.
pero por eso que, no estoy diciendo que con esto no sean cristianos, estoy diciendo que es posible que Satanás te haya atrapado de nuevo. Entonces debemos entender la doctrina bíblica del pecado. No es que Dios me perdonó mi pecado, levanté mi mano y ya soy salvo y ya no pasa nada, no me congrego, no estoy bien. No, el pecado sigue estando ahí, ahora solamente Dios te dio, has sido fortalecido, te dio los elementos de gracia, te dieron los cristianos, para que puedas hacerle lucha, le puedas vencer, no en tu fuerza, sino en que Cristo ya le venció en la cruz, y ahora por su poder y por su gracia, que Él nos da todos los días, podemos levantarnos contra el pecado a combatirlo. Así que no dejar de lado y decir, yo soy cristiano, ahora yo escucho prédica, yo hago esto, y no, el pecado está ahí, tenemos una lucha todavía, el principado, está el pecado, está el mundo, Satanás, los deseos de la carne, cuídate de ti mismo, Timoteo, dice, así que está ahí, a no estar descuidándonos, como dice Hebreo 3:13, ayudarnos a nosotros, cuidarnos a nosotros, porque nos podemos endurecer por medio del pecado. Así que vamos a terminar este pequeño estudio que hicimos sobre qué es el pecado. No dice un estudio, vamos a decir, exhaustivo como me hubiera gustado hacerlo, pero creo que quedó entendido que pecado es amarme a mí mismo, no me importa nada las cosas de Dios, no me importa menos mi prójimo, porque si no me importa Dios, menos me va a importar mi prójimo. Entonces, si no, yo no puedo amar a aquel que estoy viendo con mis ojos enfrente mío, imposible hacer que le ame a alguien a Dios que es espíritu, que no lo veo. Entonces, si no podéis amar a aquellas personas que se ven, es imposible que le puedas amar a aquel que no se ve. Entonces, debemos amarle a Dios por los ojos de la fe para poder amar al prójimo. Bueno, amado Padre, le agradecemos porque nos ha mostrado qué es el pecado, nos ha revelado también la suciedad de nuestro corazón. Cuando venimos, estudiamos su palabra, nos miramos en el espejo de la ley, podemos ver que todavía quedan rasgos, todavía quedan costras, tenemos que estar con la rasqueta todavía sacando. Por eso no lo hacemos en nuestra fuerza, lo hacemos porque Cristo ya Él ha vencido a aquel que tenía el dominio de la muerte, le ha vencido también al pecado, a Satanás, y ahora que es por medio de Él que nosotros hemos muerto también, pero hemos resucitado, y ahora nueva criatura somos, y somos soldados de usted para también estar peleando la batalla que usted nos ha mandado, no para ser salvo ahora, pero sí debemos continuamente santificarnos completamente, tanto irreprensible en el cuerpo, en el espíritu, a pesar de que ya somos santos, pero también vamos de gloria en gloria en la santificación progresiva. Le pedimos que cada vez no nos haga olvidar de ese pecado, porque Él quiere que decir, no estoy, no, ya fui vencido, no estoy más, y quiere estar oculto todavía, pero sabemos que Él fue vencido por Cristo, pero ahora tenemos la obligación de mortificar el pecado, de matar el pecado. Así que le pedimos que seamos fortalecidos en el hombre interior, que utilicemos el elemento de gracia que usted nos da, la oración, congregar en la iglesia, estar con el hermano, y crecer más y más para formarnos más a Cristo. Como siempre decimos, esta iglesia bautiza la gracia, amén. Amén.